la Luce López Varal más íntima, tanto que acabamos con lágrimas en los ojos y no es una metáfora. El título es La experiencia mística como regressus ad infinitum. Luce se atreverá a abrir realmente su corazón, ya veréis. Inefable, no se puede hablar de él, brevísimo y pasivo, ocurre en un instante, no lo podríamos articular jamás, ni mucho menos precipitarlo por nosotros mismos. Pero una vez nos acontece, nos abre la conciencia al conocimiento directo de grandes verdades reveladas. Walter Stace abrevia a su vez las características del éxtasis, apoyándose en la Mandukya Upanishad. El gnóstico siente, y lo cito, la sensación de una unidad indiferenciada, la disolución del yo habitual, el yo cotidiano, la certeza de la verdad que le ha acontecido, y a la vez la experiencia le constituye una vivencia de beatitud que conlleva la transformación del carácter de la persona hacia la bondad. Es lo que Henri Bergson llamó, por su parte, que esta experiencia mística es un salto evolutivo de la humanidad. Fíjese que lo pone con mucho drama Bergson. Bueno, catapultada a la presencia del uno en el espacio íntimo de aquel seminario universitario, al fin supe que había llegado al fondo de mi ser. Una de las máximas lecciones metafísicas del éxtasis transformante es el autoconocimiento. La experiencia mística constituye el más extremo de los ejercicios ontológicos posibles. Nos miramos en un espejo sobrenatural y nos es dado saber que nuestra verdadera esencia no es esta cotidiana, es la trascendente. Descubrimos de primera mano y sin intermediarios la más alta noticia: Dios nos habita. En el fondo de nuestra alma está Dios y existimos, o mejor, realmente somos solo en Dios. En el medio divino, Teilhard de Chardin se refiere a la capacidad transformante propia de la experiencia mística y reflexiona, y lo cito, algo muy curioso, un oxímoron que le gustaría a Mardía. Él dice sobre la aspiración de todo místico, que es unirse, es decir, hacerse otro, con mayúscula, siendo uno mismo. Que encontrarnos a nosotros mismos es arrojarnos en brazos de otro, con mayúscula. El poeta nicaragüense Ernesto Cardenal reitera en verso esa transformación en uno y dice Ernesto, en verso, Meister Eckhart decía, se postran y hacen genuflexión sin saber a quién. ¿Para qué genuflexión si está dentro de uno? Condenado por la Inquisición, Gestapo de su tiempo. Dice esto Cardenal porque la mística, los místicos siempre son sospechosos para toda ortodoxia formal. En efecto, solemos buscar a Dios en los templos o en la naturaleza y sin embargo lo llevamos dentro. Regresar a Dios es regresar al ápice mismo de nuestro ser, a nuestra casa verdadera, ajena al discurrir del tiempo y de la caducidad. Paramos un momento para hacer anuncios. El primero, y lo que más ilusión nos hace, reeditamos después de la bellísima experiencia del año pasado y en el lugar en donde queremos volcar todo lo que hemos ido aprendiendo en estos ya casi 20 años de práctica espiritual, de práctica terapéutica en la consulta yo como psicólogo clínico, la formación anual Psicología y Espiritualidad, que esta vez se llama Viaje a la Sabiduría, Conciencia y Amor. Y tendrá lugar los miércoles de 7:30 a 9 hora española peninsular, desde octubre hasta mayo. Lo único que quedarán grabados de tal manera que si no puedes asistir en directo podrás verlos siempre que quieras. También hay un descuento por el que se puede comprar todo el curso completo del año pasado con un precio especial. El segundo. Los días 18 y 19 de octubre tendremos nuestro tercer encuentro Psicología y Espiritualidad en Madrid, Espacio Ronda, también posibilidad de asistencia online y vamos a tener unos invitados maravillosos. Están acabando las plazas, así que si queréis asistir, apuntaos lo antes posible. Ciencia y Mística con Nazaret Castellanos, Luce López Varal y otros muchos. Y toda la información psicologiayespiritualidad.com. Seguimos. Evitando caer en el panteísmo, San Juan había glosado cautamente su osado amada en el amado transformada, explicando que el alma, aunque en efecto se deifica o endiosa, estoy citando la llama, se convierte en Dios por participación,
Estoy citando la subida. Y añade San Juan. Esto es lo que quiso dar a entender San Pablo cuando dijo, vivo autem y non ego vivit vero in me Christus. Ya no era él quien vivía, era Cristo quien vivía en él. Naturalmente, ustedes recuerdan que lo tenía muy bien sabido San Agustín. En el interior del alma habita la verdad. Lo cierto es que tan solo en estos extremos unitivos es que podemos comprender que el ser humano, como enseña el Génesis, está hecho a imagen y semejanza de Dios, porque su esencia última es igualmente infinita. Y esto es de lo que nos enteramos, somos infinitos. Ibn Arabi, por su parte, describe a Adán como habiendo sido creado de acuerdo a la forma del todo misericordioso, al-Surat al-Rahman. De ahí que el ser humano pueda reclamar a su vez que su alma es el trono mismo de ese Dios supremamente compasivo. O, por decirlo con palabras de Malwida von Meisenbuch, regresar de la soledad de la individualización a la conciencia de la unidad con todo lo que es arrodillarse y levantarse como un ser imperecedero. Yo prodigo desesperadamente ejemplos para autorizar mi propia vivencia. Todos son mi espejo. Lo cierto es que aquella tarde, durante un medio segundo que posiblemente mis alumnos no advirtieron, accedí al fin al misterio del Dios vivo y estaba todo el tiempo dentro de mí misma. Entréme donde no supe. Puedo decir que en medio del arrobamiento accedí a un espacio o estado o proceso que podría comparar con un océano sin orillas de luz pura. Yo expreso aquel sagrado no lugar sin tiempo con términos espaciales y temporales, pero es que realmente no aplican a lo sucedido. Lo sé bien, pero es que yo tengo que decírselos de alguna manera. Insisto también en la luz que experimenté como parte inextricable de la vivencia. Los místicos suelen reconocer que el éxtasis constituye de suyo una experiencia lumínica. Teresa describe esta luz como una luz increada, en nada semejante a la física. Y la cito: parécele al alma que ha estado en otra región muy diferente de esta en que vivimos, a donde se le muestra otra luz tan diferente de la de acá, que si toda su vida ella estuviera fabricando junto con otras cosas, fuera imposible alcanzarlas. Muchos místicos se han esforzado en vano por explicar esta luz ultramundana, y los leo de manera fraterna, después de experimentar yo misma esta luminosidad que desafía las palabras. Ahora entiendo qué quiso decir Santa Hildegarda cuando habló de la luz ígnea que sintió se esparcía por todo su cerebro y su corazón, permitiéndole entender de súbito los salterios y los evangelios. En aquel estado de incandescencia, tampoco me fue ajena la semplice luce de Dante, ni el desvalido fuego, con el que Pascal grita en letras mayúsculas en el texto de su memorial. ¿Se acuerdan? Él fecha el instante de su éxtasis místico, el año de 1654, fecha de San Crispín, todo el Día de los Santos, y de momento no puede más y escribe enorme, sobredimensiado la palabra fuego. Inmersa en esta luz, que era parte de mí misma, comprendí regocijada que había regresado a casa. Nada más seguro, nada más a salvo que aquel amor lumínico sin límites que podía abrazar porque mi conciencia se había expandido más allá de sus límites y ya yo era la misma luz infinita que yo estaba amando. La nota predominante de esta experiencia mística es la reconciliación. Es como si las paradojas y la diversidad de este mundo se derritieran de súbito en unidad. La unión de todos en el seno de Dios es nuestro destino último. Así lo supe en medio de mi propia vivencia. Y aunque no puedo explicar mucho de este misterio con palabras, otros místicos se han hecho eco a su vez de esta certeza tan consoladora.
El psiquiatra canadiense Richard Buck también hace referencia a este consuelo supremo de saber, en medio de la iluminación, que todos, pero todos, de una manera o de otra, estamos convocados al abrazo redentor final en el seno misericordioso de Dios. Fíjense las palabras que dice este psiquiatra canadiense, lo cito. De súbito, me encontré envuelto en una nube del color de las llamas. Por un momento pensé que era un fuego, una inmensa explosión en algún lugar de la ciudad. Enseguida supe que el fuego estaba dentro de mí mismo. Inmediatamente después me vino un sentimiento de exultación, de regocijo inmenso, directamente seguido de una iluminación intelectual imposible de describir. Aquí ya entra en la experiencia totalizadora. Me hice consciente de la vida eterna. No era una convicción de que yo tendría la vida eterna, sino una conciencia de que poseía vida eterna allí y entonces. Vi que todos los seres son inmortales, en que el orden cósmico implica, sin un ápice de duda, que todas las cosas trabajan juntas por el bien de cada uno y de todos, que el principio fundacional del mundo es lo que llamamos amor y que la felicidad de todos y cada uno está a la larga garantizada. La visión duró unos pocos segundos y se acabó, pero la sensación de realidad de lo que me enseñó se ha mantenido durante el cuarto de siglo que desde entonces ha pasado. Sé que lo que la visión mostró era verdad. Aquella convicción no ha desaparecido ni siquiera en las épocas de depresión más severa. Hasta aquí el canadiense. El testimonio suyo en torno a la conciencia cósmica me parece invaluable, no solo por la certeza acerca de la reconciliación final de todo lo creado, sino por la absoluta veracidad que le atribuye a su éxtasis, efímero en el tiempo, pero imperecedero en su memoria. Todo místico es capaz de poner su mano en el fuego de lo que le ha acontecido es verdadero. Buck corrobora la lección de Santa Teresa en torno a la seguridad que incluso en medio de momentos muy penosos tiene el místico de la vivencia que le ha acontecido. La santa se vale de un símil muy eficaz para explicitar la serenidad imperturbable del alma que ya ha entrado en matrimonio espiritual tras el éxtasis. Cito un fragmento de las moradas séptimas, cuando ya el alma ha asumido para siempre en su vida esta experiencia lumínica. Dice, está el rey en su palacio, hay muchas guerras en su reino, muchas cosas penosas, mas no por eso deja de estarse en su puesto. Ansí es acá. Aunque en otras moradas anden muchas varaundas y fieras ponzoñosas y se oye el ruido, nadie entra en aquella que la haga quitar de allí, ni las cosas que oye, aunque le dañe alguna pena, no es de manera que la alboroten y le quiten la paz. El mítico que ha asumido esta experiencia, cualquier pena del mundo, y son tantas, ¿verdad? No le afecta en esta fe, no fe, en esta certeza profunda de que ha hollado la totalidad de la realidad a Dios. Y por eso el místico, en efecto, se siente felizmente a salvo. Ha llegado a un puerto seguro, a casa. La certeza va siempre unida al sosiego y a una sensación de seguridad y de protección que colocan al alma a salvo de todo. Confieso que el convencimiento auténtico de esta recóndita paz interior jamás me ha abandonado, pese a los sufrimientos propios de la vida que a todos nos es dado experimentar. De ninguna manera, quiero aclarar esto, siento que la experiencia se trate de una regresión patológica al seno materno, como postulaba Freud, ni de una alucinación precipitada por estupefacientes, drogas. Es la experiencia más sana, más enaltecedora que pudiéramos ser capaces de experimentar. Cuando a mí me sobrecogió el arrobamiento místico, yo estaba en plena salud y claro, en mis plenos cabales. No había tomado una gota de alcohol, mucho menos estupefaciente, confieso que nunca los he probado. Es que simplemente yo estaba dando clase, por lo que mi estado de plena vigilia era indispensable para el ejercicio magisterial. Lo que sí admito que irradiaba en todo mi ser era la profunda felicidad que siempre he sentido cuando enseño.
pues mi vocación docente es profundamente jubilosa. Ibn Arabi reitera la lección milenaria del destino amoroso que nos aguarda a todos, cuando considera, y lo cito, que todos los seres, las entidades y los estados regresan a Dios. Al contemplativo de Murcia no le es difícil aseverar la idea de este destino común feliz, ya que la respalda el Corán 2.28, todos volveremos a Dios. Y 2.10, todas las cosas regresan a Dios. Siglos después, el poeta Alfred Lord Tennyson expresó el mismo aserto de manera contundente, celebrando la sensación de protección última ante el regreso al origen, y cito a Tennyson: el místico ha conocido la verdad más antigua y ha dejado atrás todas las teorías humanas acerca del origen o el significado de las cosas. Realmente está más allá de ser instruido en asuntos espirituales, porque la lección conlleva una seguridad central: el reino está dentro. O, como dice Dag Hammarskjöld en sus Dagmarken, o las marcas en el camino, y lo hace de la mano de Rumi: el que ama a Dios no tiene religión, solo tiene a Dios. La nota predominante de la vivencia mística es pues esta paz última que da la certeza de la reconciliación del alma en Dios. Otros místicos cierran filas con Alfred Lord Tennyson, pues sienten a su vez que han encontrado en el éxtasis aquella verdad fundacional y eterna, tan antica y tan nova, que diría San Agustín, aquel Dios que Pascal declara sin ambajes Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, non Dios de filósofos y de savants, el Dios bíblico, ¿verdad? No el Dios de los filósofos, teólogos y los sabios. El mismo Dios hizo exclamar a Ernesto Cardenal: tú debes ser el que hizo los cielos y la tierra. Curiosamente, este Dios emanente y majestático inspira a Tennyson exultación y seguridad, pero nunca miedo. Es que el místico encuentra en la unión transformante tanto al Dios emanente que nos avasalla, el Das Heilige de Rudolf Otto, como al Dios inmanente, íntimo, enamorado, que nos ama desde siempre, el Dios hermano y el Dios hermano de todos. No es pues de extrañar que después de una vivencia tal, el místico queda más allá de ser instruido en asuntos espirituales. Es que ha experimentado cómo las paradojas de este mundo se derriten en unidad salvífica. Estamos más allá de la razón. Es consolador considerar que el ser humano tiene una naturaleza teomórfica, es decir, que no es un simple caído por el pecado original, ni el vil gusano con el que Santa Teresa expresaba con tanta exageración su insignificancia, sino un ser imperfecto quizá, pero que tiene simplemente que ser recordado de su condición real, y esa condición real es en última instancia divina. Supe pues, por experiencia directa, que la paz de los castillos interiores de Teresa, libre de las alimañas y sabandijas con las que ella metaforiza al demonio, que yo prefiero asociar con nuestras sombras espirituales o psíquicas, no era una simple metáfora. Comprendí cómo cada místico explica a su manera el sentido de reconciliación total tan propio de este instante en cúspide. San Juan de la Cruz aseguraba que Aminadab tampoco parecía, es decir, que nadie, y mucho menos este demonio enemigo del alma, Aminadab, tocaba los umbrales en perfecto estado de quietud del alma en éxtasis. Thomas Merton viene en mi ayuda, y lo cito: es una libertad total, carecer de todas las cosas y carecer de uno mismo en el aire fresco de aquella felicidad que parece estar por sobre todas las modalidades del ser. Yo, hija del siglo XXI, añadiría que era como si el mismísimo subconsciente, con toda su carga de tristezas y de contradicciones, se hubiera evaporado. El individuo no lleva a ese allí transformante su personalidad emocional, sus apegos, sus errores tantos, ni siquiera las vivencias de su vida cotidiana.
Toda miseria desaparece misericordiosamente para converger en una pura luz unificada en sí misma. Hemos llegado a casa. La psicoanalista Ana María Rizzuto explica este extremo místico desde el punto de vista de su disciplina y dice algo muy interesante. Propone que se trata de una experiencia de máxima concentración en la que parecería armonizarse al fin la conciencia racional diurna con el subconsciente. Sea como sea, es un estado de conciencia de máxima seguridad, reconciliación y júbilo, en cuyos umbrales sagrados nada ajeno al amor puro osan entrar. Pero, a pesar de ser un instante infinito cerrado en sí mismo, su consecuencia obligada es que nos abre al amor de los demás. Somos hijos de aquel instante sagrado y nos es obligado irradiarlo. No es una experiencia que se queda a solas en ella misma, sería un ídolo. Es que nos obliga a asumir en este plano el amor vivido en el otro. En medio del proceso de la iluminación, tuve incluso la extraña certeza de que yo nunca había salido realmente de aquel espacio abismal de luz inacabable y benévola que me contenía y que era a la vez yo misma de manera participativa. Ya de vuelta a este plano de conciencia, yo siento que siempre, de alguna manera que no les alcanzo a explicar, aún yo me encuentro allí. Todos los segundos de mi vida, yo estoy todavía allí. Viví la unión mística como el regreso a un hogar largamente habitado, aunque ya desde esta orilla largamente han llorado. Esa es mi única realidad verdadera. Incluso me parece inconcebible que yo me esté moviendo en un espacio que no sea aquel. Todo es sueño y cadena y exilio, salvo aquella luz reconciliadora a la cual la conciencia despierta en un instante bendecido. La opaca realidad de este plano físico, con todos sus cuidados, había quedado atrás. Carecer de uno mismo es la más alta gracia. Sé de primera mano lo que es dejar mis cuidados entre las azucenas, olvidados. Tampoco puedo describirlo, porque el lenguaje que uso es sucesivo, pero experimenté simultáneamente que ese mar de paz y de luz reconciliadora era también el espacio, todo el término es inadecuado, del despliegue de un conocimiento infinito del que mi alma iluminada se convirtió en gozoso testigo inmediato. Un conocimiento infinito, pobladísimos. Recuerden a Teresa con la varaunda de las cosas de la casa de Alba. Es que en Dios había recibido tanta infinita información celeste que ya no la podía articular. En ese instante, como le digo, de conocimiento infinito, el alma queda inundada y sobreinformada de la esencia de Dios. Mi conciencia había quedado endiosada. La frase intrépida no es mía, es de San Juan de la Cruz. Y se tornaba ilimitada, incesante, gloriosamente inacabable, ensanchada ad infinitum porque había entrado en la eternidad. Hecha un mar sin orillas de luz y de amor, quedé constituida en un unending gift, en un regalo inacabable a Dios, por usurpar las palabras de Borges. En ese instante eterno no había conocimiento alguno en mi alma que no fuera Dios. No había nada en mi alma que no fuera Dios. Entendí por qué Ibn Arabi afirmaba en sus iluminaciones de la Meca que el esplendor de Dios quema todo lo creado que hay en nuestro ser y todo lo diviniza. En esta fulgurante vividura sobrehumana, la creencia inmediatamente cede paso a la certeza. Se trata de una morada espiritual que ya no es desiderativa, sino rotundamente cognoscitiva. Yo recuerdo a Egidio de Asís, compañero de San Francisco, que dijo después del éxtasis: vi a Dios tan de cerca que perdí la fe. Tuvo la certeza de la experiencia divina y ya la fe que había quedado atrás.
En aquel innombrable allí supe de manera infusa e inmediata acerca de la urdimbre del amor que sustenta el universo, y de alguna manera que jamás podré articular, también tuve noticias de algo muy curioso. Miren que Dios me dio a conocer los indestructibles hilos plateados de amor que me unían a cada una de las almas que yo había dejado atrás en la mesa del seminario universitario. Y por extensión, el hilo de amor que me unía a todos los seres, a la humanidad entera, a toda la creación. Yo llamo hilos de plata a esta conexión amorosa que entendí, porque me falta el lenguaje. Allí ya se sabe, no hay lenguaje, no hay imagen, ni siquiera había hilos de plata, no hay imagen, me lo estoy inventando para comunicárselos de alguna manera. Lo que había era solamente conocimiento instantáneo y gozosísimo, como si yo fuera un centro de conciencia infinito. Entendía simultáneamente todos los secretos y todas las consecuencias del entramado inconcebible del amor que me unía a cada uno de esos seres y a cada uno de ellos de manera única e intransferible. Yo entendí cómo yo amaba a cada una de aquellas almas que eran mis estudiantes, pero entendí simultáneamente ese amor inextricable por cada uno, que por extensión era el amor a todos. Por esta conexión unitiva con los seres en el seno de Dios, el locus místico del desposorio espiritual constituye a la vez el eje sagrado donde se armoniza la suprema unidad de Dios con su mundo creado. Es armonización sobre armonización. Estar en Dios es estar con la creación también en Dios. Nada queda excluido de esa suprema concordia. Asistimos a las nupcias de Dios, no solo con su humilde criatura, sino con la creación entera. De ahí la responsabilidad inapelable que tenemos de amarnos y de protegernos y de perdonarnos los unos a los otros. Después de saboreadas estas lecciones, ya no es posible preguntar con John Donne, for whom the bell tolls, por quién dobla la campana, es que dobla por ti. El éxtasis transformante constituye de otra parte una experiencia fruitiva. Esto es muy importante. Es una experiencia o un conocimiento saboreado. Puedo asegurar que no es posible abrazar este conocimiento unificante sin ser consumido por él. No es que conozcamos racionalmente, es que nos consume el conocimiento. Somos conocimiento puro, es una experiencia ontológica. Devenimos conocimiento y certeza absoluta. Esta vivencia fruitiva que se degusta sin intermediarios es justamente la que San Juan llamaba ciencia sabrosa, es decir, ciencia que se paladea gustosamente. Es un término técnico místico que está usando San Juan, la ciencia sabrosa. Los sufíes lo llamaron el dhauk, el sabor o el conocimiento saboreado, Recordemos también la sabia geminación de las palabras sapere y sapore, saber y sabor. Hago escuela con todas estas altas lecciones, porque este conocimiento arrollador constituye en efecto una sabiduría cognoscitiva que pertenece a un orden radicalmente distinto al empírico o racional, porque se percibe con todo el ser y nos precipita a una visión totalizadora y unitaria del cosmos. Entendemos la unidad total, porque ya la razón se nos antoja totalmente desvalida ante este nuevo orden de conocimiento tan ajeno al cartesiano. Devenimos nosotros como si fuésemos un foco de conocimiento amoroso totalizador. Esta vivencia de la que vengo hablando no es estática, sino que sus lecciones están dotadas de un dinamismo inacabable. Las secretas noticias de Dios son incesantes, interminables y concomitantes. Todas, no hay tiempo, simultáneas. Michael Sells se refiere a esta tesitura dinámica como un continually transformative knowledge, un conocimiento en continua transformación. No es que conozcamos algo, devenimos lo que conocemos y continuamente
se reitera este acto de conocimiento supremo. Todas estas altas noticias o revelaciones de la esencia de Dios están hermanadas entre sí y con nuestra propia alma y con el alma de los demás. Es un conocimiento totalizador. Entendí, pues, que estaba unida en amor a todos los seres y que estábamos todos unidos en el seno mismo de Dios, que es nuestra verdadera morada. En el fondo, todos nos amamos en Dios. Sé que fuera de su regazo estos extremos no se pueden comprender bien, pero es como si todo este conocimiento abismal, milagrosamente simultáneo, entrara a raudales en el alma, a raudales, sí, pero suavemente, a manera de infinitos océanos de luz. Es como océanos, océanos, océanos de luz, es lo más que puedo decir. Puedo afirmar con gozo que la herejía de la separación había cesado. Cada alma estaba unida a mí con su propia historia de amor inextricable y sin término, porque nos amamos infinitamente. Eso es una de las cosas más bellas que yo descubrí. El amor que nos tenemos los unos a los otros es infinito y pobladísimo. Pero ya mi memoria es incapaz de abarcar, ni mi mente racional de comprender, ni mucho menos mi palabra de articular. Entendí la lección última de la experiencia infusa de Dios. Su amor lo sustenta todo. Y todos somos hermanos en un sentido mucho más hondo del que pudiéramos comprender en este plano de conciencia temporal. De ahí que en San Francisco considerara que hasta los cuerpos celestes eran sus hermanos, Fratelli Sole, Sorella Luna, que la Madre Teresa de Calcuta pudiera ver a Jesús en sus niños abandonados, no había diferencia, y que Whitman, que valoraba por igual la brizna de hierba que los astros, pudiera percibir un milagro misteriosamente fraterno en las humildes pupilas de los cerdos. Estamos todos en Dios y nos movemos en Él siempre. En aquel espacio innombrable se entiende esta fraternidad trascendente de súbito, sin posibilidad alguna de disquisiciones teológicas que ya son inútiles, pues la razón cesa de ser operante, es certeza pura. Me fue dado también comprender algo muy curioso, cómo era el humilde acto de enseñar una clase desde la óptica celestialmente reconciliadora de Dios mismo. Como si dijera, yo entendí desde el cielo cómo es dar clases en la tierra. Concebir el alcance real de cada acto y la tesitura sagrada que comporta cada relación humana. Yo pensé, de vuelta a este plano, si dar clase puede ser un abismo celestial, ¿cómo será hacer una buena obra? ¿Cómo será hacer otro tipo de actividad? ¿O cómo será desafiar el amor? Abracé in divinis la concatenación del cosmos y el sentido esotérico de las formas sensibles. Es la óptica divinal que los sufíes llaman con mucha sabiduría al-Arif billah. Ibn Arabi explora esta súbita habilidad que adquiere el alma de ver la realidad tal como la conoce Dios, dicho de manera más sencilla, casi atrevida. En ese instante sin tiempo tuve una visión celeste del amor que me unía a mis alumnos, junto a ellos a todos los seres, y de lo que es el simple acto de enseñar. Y por ende también entendí lo que implica la consecución de la vocación personal, aquello que para Teilhard de Chardin consideraba el altísimo estado de gracia. Ser lo que uno es la consecuencia de la santificación personal para Teilhard de Chardin. De ahí que ya desde este plano racional de conciencia, pude colegir también que cada acto, por simple que sea, está investido de un inmenso significado que solo podemos comprender desde la experiencia mística, pero todo, un paso que demos, un abrazo que demos, significa infinitas cosas. Es grande, pues, nuestra responsabilidad, porque todo lo que hacemos conlleva extraordinarias repercusiones espirituales. Y concurro con la teóloga Dorothy Sölle, que observa que la inefabilidad a secas no es suficiente para garantizar una experiencia mística auténtica
y reclama que ésta nunca debe contradecir la ética. Es como no estar de acuerdo con esto. Dios se revelaba, pues, y se amaba a sí mismo en el espejo cristalino, dúctil y obediente, que había devenido mi alma, y desplegaba ante mí todas sus epifanías innombrables y sus secretos unitivos en vertiginoso cambio perpetuo. Allí supe del amor en su estado absoluto, supe de la más alta sapiencia, misericordia, paz, seguridad, infinitud, alegría. Yo les quiero señalar esto, sobre todo alegría. Yo comprendo bien por qué San Juan describía la experiencia de Dios como una fiesta, como una danza. Yo os puedo resumir que para mí Dios es como un torbellino de luz y de alegría. Quizás por esto Ernesto Cardenal, que fue algo así como mi cómplice de conversaciones sobre mística, una vez me dice: Luce, vos sos una mística del júbilo. Y eso me parece adecuado porque lo viví con una inmensa alegría, pero he optado por compartir este júbilo, pese a lo durísimo que es desvelar mi propia alma. En este evento místico, las luces interiores de los reflejos divinos seguían expandiendo ad infinitum sus lecciones en el hondón de mi ser. La multiplicidad se disolvía en total indiferenciación, en unidad absoluta, en libertad sin límites, en amor sin fisuras. La conciencia se tornaba perfecta en su capacidad inimaginable de armonización, de transformación en el uno, en lo indiviso. Todo mi ser profundo se plegaba para ir cambiando, ajustándose según atestiguaba las epifanías divinas que iba recibiendo de Dios. Ser, entender y abrazar cada una de estas epifanías era una manera ya indecible de plegarme a la voluntad de Dios, a lo que Él me estaba revelando, y de ser realmente una con Él, de decirle más allá de los labios: te amo con tu propio amor. Allí, en este espacio, se enuncia en todas sus consecuencias el fiat voluntas tua, porque uno se va plegando a la revelación divinal. Allí se entona en silencio una melodía de gratitud sobrenatural. Allí orar es ya indiferenciable de ser. Ya somos plegaria pura. Ya sé lo que es el cielo. Me he estado refiriendo a la infinita variedad de epifanías que el alma recibe de Dios en el momento supremo de la unión. Pero importa recordar que esta reiteración simultánea de eventos sapienciales, no digo imágenes ni conceptos, allí como el tiempo no existen, no solo apunta a las noticias que Dios regala al alma de su propia esencia, sino que estas noticias confluyen con la certeza de que el cosmos, con toda su atribulante multiplicidad, queda unificado en la unidad de Dios. Como unificadas quedan también nuestras propias sombras, iluminadas. Aunque me reitere, me importa celebrar este extremo místico. En el ser último de Dios, todo encuentra sentido. El receptáculo sublime de las epifanías de la divinidad, que es el hondón de nuestro ser en el estado transformante, constituye pues no solo el espacio del desposorio espiritual entre Dios y el alma, sino que es a su vez el eje sagrado en el que se armoniza la suprema unidad de Dios con su mundo creado. En este instante en cúspide entendí, y lo vuelvo a reiterar, que todos estamos unidos en Dios y que todo en el cosmos está unido a Él. Entendí incluso de manera vivencial el sentido sagrado del saludo Namaste, saludo al Dios que hay en ti. Es decir, es como decir, saludo al Dios que me habita. El Dios que me habita saluda al Dios que te habita. Es que en el ápice último del alma se logra atestiguar lo que Ibn Arabi llamó el espacio divino de la interconexión. Estamos todos conectados. Los místicos sienten, en efecto, que su vivencia resuelve para ellos el enigma del universo, aun cuando no lo puedan articular
ni mucho menos convencer racionalmente a los demás de esta verdad supremamente consoladora. Simplemente se testimonia, pero no se puede probar científicamente en un laboratorio, se testimonia nada más. Pese a que yo misma he cantado la unión con Dios en versos cuajados de metáforas alucinadas e incluso nupciales, admito de otra parte que el trance extático realmente se asemeja más a un serenísimo estado de conciencia puro, a una nueva modalidad amorosamente cognoscitiva, la cual somos investidos. En el fondo, muchos místicos hemos cantado el amor infinito bajo la imagen de la máxima pasión que nos he dado a experimentar en esta tierra, que es el amor, porque tanto el abrazo humano como el divino aspiran a la unión. Solamente nos podemos unir y transformar en Dios. Una cosa es estar juntos, como decía Cardenal. Una cosa es estar juntos y otra cosa es ser lo mismo. Es transformarnos, es distinto. Pero he terminado por dar la razón a una cosa interesante que dijo Henri Bergson, cuando afirma que el amor humano tomó el lenguaje del amor místico y no fue el amor místico el que tomó el lenguaje del amor humano. Ante aquel amor ilimitado con el que nos unimos de tal manera que nos transformamos en él, las nupcias humanas son un débil trasunto. Bellísimo, pero débil. Sé bien que todo lo que narro podría parecer dramático por su exuberancia, su contundencia, pero no existe, esto se lo aseguro, nada más sereno y en el fondo más sencillo que ese océano de conocimiento sobrenatural que, como toda experiencia sagrada, me sobrepasó del todo. Recuerdo que lo viví como multiforme y aún podría decir metafóricamente como multicolor, por llevar algo del dinamismo inherente de una experiencia que estuvo ajena a toda imagen y a toda posible adjetivación. Y a la vez, nada más centrante e inmóvil que Dios, pese a que se despliega generosamente a su criatura como una fuente infinita de sabiduría y de gozo. Por eso San Juan lo consideraba una danza, un baile. No puedo decir nada concreto, específico de lo que yo aprendí allí, tan solo puedo asegurar que lo aprendí para siempre y que acaso yo podría resumirlo con una sola palabra: amor. Vuelvo al recuento de las circunstancias en las que viví el éxtasis en aquel seminario de literatura. De súbito, el estado alterado de conciencia gracias al cual accedí a aquella maravilla de conocimiento infinito en movimiento constante de lecciones divinales, cesó. Y fui de vuelta a mi ser cotidiano, pero eso sí, sabiendo que mi ser auténtico era el otro, el divinizado. Tuve que regresar de mi casa verdadera. Me encontré una vez más frente a los alumnos de aquel pequeño seminario de mi universidad. Thomas Merton se quejó amargamente cuando tuvo que replegarse de nuevo en el estrecho espacio de su propia conciencia, y lo dice con una frase latina que es insuperable: heu requidere in mea compellor. Ay, qué desgracia tener que replegarme en mí mismo de nuevo. Pero debo admitir que en aquel instante aún no le di paso a la tristeza de quedar atrapado una vez en mi propia corporeidad y en las coordenadas trágicas del espacio-tiempo. No, contra lo esperado, con toda tranquilidad, yo retomé el hilo de lo que había estado explicando en clase y terminé la hora. Es que no hay nada más apacible que la experiencia mística. Nadie parecía haber advertido lo que me acababa de acontecer, salvo una alumna que se quedó sentada en la mesa del seminario mientras sus compañeros se iban alejando. Silvia Navarro era ella. Era alguien muy especial para mí, pues habíamos estudiado juntas y compartido nuestros intereses espirituales durante años, y ahora algo tardíamente se estaba doctorando. Por eso se encontraba en el curso y de compañera había pasado circunstancialmente a ser mi discípula. Estoy usando el nombre de ella por permiso expreso. Silvia me dijo entonces, sentada, con actitud sosegada y sabia, muy como es ella, y me dice algo muy, muy curioso: me he quedado porque sé que has tenido una iluminación espiritual. Y fue una experiencia tan fuerte que yo me sentía arrastrada por ella. Sé bien que estuviste en la presencia de Dios y cuando descendías de regreso a este plano con rostro lleno de luz.
Miré a los compañeros del curso, pero no parecían haber advertido nada. Pero me quedé para que supieras que yo fui testigo de lo que viviste. Mi amiga y yo seguimos compartiendo nuestra complicidad espiritual por décadas. Siempre todavía lo hacemos, pues también ella había experimentado la iluminación. No es inusual que alguien se sienta arrebatado por el éxtasis de otra persona, máxime cuando la cercanía de almas es muy grande. Recordemos el caso de los místicos del Carmelo, donde esta empatía espiritual era tan usual. Teresa y San Juan se convocaban al éxtasis el uno al otro. Yo tardé décadas, se lo admito, en asumir lo que me había acontecido. Nadie merece una gracia tal, y mi propia condición de estudiosa del fenómeno místico hizo que me fuera particularmente difícil aceptar lo sucedido. Admito que tuve, de otra parte, una notable resistencia psicológica. Asumir la unión mística transformante implicaba para mí algo terrible, que era cerrar fila con los místicos de todas las épocas y culturas, los mismos místicos que eran motivo de mis estudios universitarios y de mi admiración devota, porque de verdad, Domine, non sum digna, muy de verdad. Varios maestros me fueron orientando a lo largo del camino espiritual, 2 sacerdotes y un maestro sufí. A su magisterio impagable añado el acompañamiento solidario de varios compañeros del camino espiritual, junto a quienes también he ido creciendo en las sendas del alma. Considero, sin embargo, que el diálogo terapéutico que sostuve con la psicoanalista Ana María Rizzuto, a quien he citado antes, fue decisivo para aprehender en todas sus consecuencias mi vivencia sobrenatural. Había muchos temores que superar, muchas cosas que entender para una mujer laica como yo, que se enfrentaba a experiencias que entonces yo consideraba propias de monasterios antiguos o de santos canonizados. Si no apostrofamos nuestros miedos emocionales, nunca vamos a estar listos para formarnos con provecho con directores de almas enterados. Una de las primeras cosas que me dijo Cardenal, que me ayudó mucho, fue Luce. A veces Dios nos da la experiencia mística a los más débiles, que somos quienes más la necesitamos. A las personas más fuertes quizás Dios no se las da. Eso me puso en mi centro de gravedad enseguida. Es Dios quien opera el prodigio de la unión, porque no merecemos un don tan alto. Pero cuando Él quiere, nos transforma en su propio amor para que entendamos algunos de sus felicísimos misterios, insondables para la débil razón humana. Es un abrazo sin límites, indescriptible, pero infinitamente acogedor. Este regressus ad infinitum, ventana venturosa que Dios nos abre para que atisbemos nuestra verdadera morada, basta para toda una vida. Y es que tardamos una vida entera en asumir un amor de tal magnitud. Quien lo probó, lo sabe. Hay que asomarse, Rafa, porque hay que Sí, hablar con Luce desde asómate, allá. asómate tú, Voy, asómate tú. Luce, ¿me oyes? No, No me oye. Es que Sí. tenemos que Hola. hablar contigo desde aquí. Me voy a arrodillar, con tu permiso, que si no, no me ves. Muchísimas gracias. Ha sido precioso, porque además implica mucha valentía. Entonces, estamos aquí conmovidos, ¿verdad? Vamos a dar la palabra si alguien quiere comentar. Si alguien quiere comentar o preguntar a Luce, tiene que venir hasta aquí como antes, ¿vale? Para que ella os pueda ver. Mientras se animan... O en pie fuera del escenario. Mientras se animan, tengo una pregunta de la gente que nos está viendo online. Dice, Diego, ¿me oyes, Luce, verdad? Te oigo muy bien, sí, sí. Dice Diego, deseo preguntarle a Luce si todo lo que nos relata
Lo vivió en un minuto y en una única experiencia. Muchas gracias. Sí, yo no puedo calcular el tiempo, pero debe haber sido fracciones de segundo, porque nadie lo advirtió. Si yo me llego a quedar mucho tiempo, los estudiantes echarían de menos el puro discurso académico, pero evidentemente fueron fracciones de segundo. Para mí fue la eternidad, porque ya yo estaba fuera del tiempo, pero fue fracciones de segundo nada más. Y es la única vez que me ha pasado. Hay personas que tienen la experiencia mística más veces. Ernesto Cardenal la tuvo solamente una vez, por ejemplo. Pero yo creo que lo que le toma a uno asumir la experiencia, hacerla parte de uno, entrar en las séptimas moradas que dice Teresa, que no es otra cosa que asumir la experiencia, eso toma mucho tiempo. Máxime para una persona laica, felicísimamente casada, como yo estaba en ese momento, ahora enviudado, pero felicísimamente casada. Yo le decía incluso a Ernesto Cardenal, Ernesto, yo soy demasiado feliz para haber tenido una experiencia así, como si fuera de monasterios antiguos, ¿verdad? Pero decía, no, tú tienes que aceptar la voluntad de Dios y seguir siendo feliz, ese es tu carisma, la felicidad. Pero en fin, sí, duró muy poco. Segundos de la tierra. ¿Alguien más? Se han quedado callados, Luce. Si les pudieras mirar así y ver claramente a los ojos, están enmudecidos, pero alguien se acerca, sí. Luce, yo nada más quiero agradecerte profundamente que escribieras La cima del éxtasis, porque lo leí después de los confinamientos y como que me reconcilió con la presencia divina, con el amor divino, y es el libro más bonito acerca del amor divino que yo he podido leer e imaginar. Entonces, solo quería decirte esto. Muchas gracias. Yo te lo quiero agradecer a ti, te voy a decir por qué. Para mí, desvelar mi alma, es una de las cosas más difíciles que existe. Yo sentí la urgencia, en un momento dado, muchísimas décadas después de haber vivido la experiencia mística, de compartirla, de decirla, me desbordaba. Yo tenía que decirla y sentía la obligación de comunicarla. Pero da tanta vergüenza comunicar una experiencia así, se puede malinterpretar. Y entonces escribí primero un poemario, Luz sobre Luz, y ahí me expresé, fueron versos como dictados, pero ahí me pude empezar a expresar. Y entonces tardé muchísimo en dar ese primer libro confesional a mi editorial Trota. Tardé algo así como 7 años en darlo. Y luego, al fin lo di. Fue un mal rato. Usted no se puede imaginar lo que yo he sufrido para decir estas cosas. Pienso que hice bien porque la gente se ha sentido consolada, ¿verdad? Desde religiosos hasta obreros de Cataluña me escriben y mucha gente me dice, es que lo que usted vivió fue lo que yo he vivido también. Y te digo algo también muy curioso. Tengo muchos amigos religiosos, monjas y frailes, sacerdotes, y me dicen algo que yo casi no puedo creer. Eso, yo lo puedo hablar con usted, pero yo no me atrevo a decírselo, tuve esa experiencia, ni siquiera a mi confesor. Entonces, ¿qué pudor más grande? Nosotros necesitamos entonces decir esta experiencia, más es una experiencia muy normal, no es de santos, no hay nada aparatoso, una experiencia, una gracia que Dios concede y que nos responsabiliza. Así que el segundo libro tardé 3 años en dárselos a Trota también. Ahora estoy en otro libro, pero diferenciando la experiencia mística de los llamados carismas. Ustedes sabrán lo que la teología llama carismas, estados alterados de conciencia, precognición, traslaciones astrales, comunicación con otros seres, este tipo de experiencia que todos los místicos en general las tenemos. La quiero diferenciar. Así que estoy en eso. Pero todo me da un trabajo, es un esfuerzo casi heroico, casi heroico. Gracias por tu testimonio. Y mil gracias por ese esfuerzo porque se recibe enormemente ampliado. Gracias a ti. Pablo, ¿quieres acercarte a saludar a Luce y a decirle algo? Viene Pablo Beneito. Bueno, mi Luce, claro que aprovecho la oportunidad solo para expresarte el amor que ya me conoces
Y nada más, una delicia como siempre estar aquí escuchándote y compartiendo. Estás tan presente aquí y de alguna manera eres fundacional en este contexto que aquí vivimos, en este foro tan inspirador, y a muchos nos has unido tú. Así que gracias de corazón por todo eso, deseando verte pronto también en presencia viva. Un abrazo muy grande, Luce. Gracias, Pablito, y gracias por ser mi interlocutor generoso siempre. Así será. Luce. Sí, Ahora, hola. Hola, me voy a emocionar un poco porque ha sido muy inspiradora para mí el decir que eres feliz y puedes tener una experiencia mística, o sea, que no hace falta sufrir, cargar con la cruz, o sea, esa culpa, o sea, para mí me has liberado de decir, soy una persona normal. Además dijiste, estoy felizmente casada, me gusta el Jerez, no sé qué, y dijiste, sí, se puede tener una vida, o sea, la mística del júbilo, o sea, no hace falta sufrir, ni dolor, ni cargar con la cruz, no hace falta. O sea, eso, o sea, te lo agradezco de corazón. No sé cómo expresar, es como quitar culpas, quitar peso. La mística del júbilo. Se puede ser alegre y estar en contacto con Dios a través de la alegría. No necesito el dolor para aprender, puedo aprender a través de la alegría. De acuerdo, la alegría es sagrada. Mira, yo siento que una de las grandes lecciones que yo he aprendido de todo este largo camino y muy acompañado de la experiencia, te lo resumo así. Yo he tenido que aprender y ojalá lo pueda manifestar o convocar a todos ustedes a esto. Se puede ser feliz, felicísimo en este mundo, y eso es cónsono con la más alta vida del alma. No hay que darse latigazos ni convocar el sufrimiento. La alegría es la más alta oración para mí. Cuando yo estoy feliz es cuando mejor rezo. Y para mí cada ritual, te digo un ejemplo muy cotidiano. Mi marido y yo nos tomábamos una copita de Jerez antes de cenar. Cuando lo servíamos, yo decía, Dios mío, es difícil que yo ore una plegaria más alta que esta dicha de compartir este pequeño espacio del amor. Así es que el amor humano y el amor divino son cónsonos, son simplemente distintos niveles o estratos de un mismo amor. Todo está reconciliado y para mí esa es la gran lección, porque como somos todos hijos de una tradición cristiana de sufrimiento y de cruz, entonces ver a Dios en alegría es raro. Por eso es que yo quiero mucho a San Juan de la Cruz, ¿verdad? Mi santo de cabecera. José Hierro, el poeta, decía que era mi novio. Pues sí, lo considero mi novio, porque es un poeta tan feliz. Como teólogo ya es otra cosa, pero la felicidad del cántico y de la noche es una felicidad tal que la tiene que expresar en términos conyugales felicísimos. Con Jorge Guillén creo que es el único poeta feliz de la literatura española, realmente feliz. Entonces yo me entendí con esa felicidad y por eso lo adopté inmediatamente que lo leí. Cuando yo lo leí por vez primera fue como si un rayo me hubiera explotado en los pies. Era tal la alegría y a la vez la alegría humana, la consagración de las nupcias humanas, del amor humano, de la felicidad humana, con el éxtasis, con la unión con Dios. Y como eso va en contra de nuestra cultura heredada, porque va en contra, yo le tenía que decir a Ernesto Cardenal, yo soy demasiado feliz, ese es mi problema. O sea, no hay problema ninguno. Y te voy a decir algo más porque te vas a reír de esto. Él me decía, tienes que seguir siendo feliz porque ese es tu mandato y el día que Dios te retire el motivo unificante de tu felicidad, tu marido, pues lo tienes que aceptar igual y en eso estoy. Pero yo le decía, pero ven acá, Ernesto, tú tenías novia y cuando te fuiste a la trap, tuviste la experiencia mística. Bueno, la novia ya lo había dejado, se estaba casando con otro, pero en fin, dejó el amor, dejó la escritura, que era lo más que la amaba, para irse a la trapa con Thomas Merton. Y él me decía, te voy a decir, Luce, en ese momento la felicidad máxima mía era esa, era dejarlo todo por irme a recoger en la trapa por una temporada. Así es que el instinto de felicidad siempre está ahí. En algunos momentos la felicidad es una cosa, en otros momentos es otra. Pero sí, me conmueve muchísimo lo que me dices, porque si alguna lección, yo no soy maestra de nadie, pero si algún testimonio, que es lo mejor, algún
humildísimo testimonio yo puedo dar es que uno puede tener una altísima vida espiritual siendo feliz, que no hay que buscar la infelicidad y que una oración puede ser la alegría. Eso es todo lo que puedo decir. Pues muchas gracias. Mejor no, ¿no? Sí. ¿Sí? Ah, vale. Venga, adelante. Sí. Hola Luz, encantada de conocerte, de este momento. La verdad, a mí me gusta mucho dibujar cuando estoy escuchando algo que me mueve por dentro. No se escucha bien, perdón. Vale, Rafa, disculpa. no la estoy escuchando bien. Ah, vale. Vale, perfecto. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, ahora te oigo bien. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Te contaba que a mí me gusta mucho dibujar para entrar como en un estado como de no mente, y mientras estabas tú comentando tu éxtasis, estaba dibujando y no sé cómo llamar porque dibujé de repente un gatito, no sé si se ve allí. Lo veo perfectamente, un gatito, sí. Vamos, que estaba yo dibujando y de repente veo que detrás de ti, eso que parecía Está mi gatito. Está tu gatito y se levantó y bueno, no, me pareció tan... Pero yo no había visto ningún gatito en ninguna parte y de repente el gato saltó. Así que, bueno, todo es misterio y todo es fascinante y muchísimas gracias por tu experiencia, Luce, muchísimas gracias. Pues gracias, mándame la copia de lo que hiciste, mándamela. Vale. Rafa, dale el email para que me la mande, ¿vale? Hay una pregunta online, ¿no? Hay una pregunta desde gente que te está viendo en Segovia. Sí. Hay gente que te está viendo en Segovia y un tal Ángel García Galiano pregunta una cosa, pero resulta que la has respondido antes de que yo te la leyera. Pregúntale a Luce sobre su nuevo libro. Ah, ya, pues ya la contesté, lo resumo rápidamente. Yo entendí que yo había escrito sobre el éxtasis ya 2 libros, el libro del poemario, que fue el primero muy espontáneo, y luego sentí que tenía que articularlo en prosa muy claramente para que la gente supiera que de lo que yo estaba hablando, la poesía, como es natural, es polivalente, se puede prestar a muchas interpretaciones, es ambigua. Yo quería explicitar la experiencia, bien que lo hice con un símbolo, pero tratar de hablar de lo que me había acontecido y que esto era algo normal, muy del siglo XXI, que puede ser de gente laica y de gente normal. Entonces, pasan unos años y ahora me digo, yo no lo dije todo. Yo he dejado casi la mitad de mi vida espiritual sin explicitar, porque junto con la experiencia mística, que es algo en sí mismo, es aparte, es la experiencia más alta que se puede tener, yo como tantos y tantos contemplativos y como tantas personas usuales, tengo lo que se llaman carismas, es decir, los dones, si uno quiere, ¿verdad? Telepatía, precognición, comunicación con seres que ya se han ido a otro plano, la llamada traslación astral. Todo ese cúmulo de experiencias yo lo tengo. Eso no es la experiencia mística. San Juan de la Cruz decía, a eso no hay que hacerle mucho caso, porque puede distraer, pero existe. Y Teresa decía, no hay que hacer mucho caso, le hacía bastante caso. Y Teresa y San Juan eran expertos en ese tipo de fenómenos. Lo que pasa es que como hoy día los leemos rapidito y los leemos mal, no sabemos que Teresa, por ejemplo, veía los espíritus, se le aparecían a la mano derecha. Que San Juan de la Cruz, cuando pinta el Cristo crucificado, es que se ha ido en traslación astral hacia arriba, hacia más allá del altar, y baja y lo pinta. No es una experiencia mística, fue una traslación astral que llamaríamos una bilocación, y desde ahí conservó sus sentidos. En la experiencia mística no se conserva sentido alguno. Estamos en el abismo amoroso de Dios, no hay imagen, no hay conceptos, no hay tiempo, no hay espacio, no hay lenguaje. Pero si conservamos la razón o los sentidos, estamos en otro tipo de experiencia menor. Bueno, así que estoy escribiendo un libro sobre esto porque mucha gente confunde estas experiencias con la experiencia mística.
o si no le tiene miedo a este tipo de experiencias y no sabe que son absolutamente normales, y sobre todo se olvida que no hay que recurrir al budismo zen ni a nada, porque nuestros santos del Carmelo habían explicitado todo esto en sus tratados con muchísima claridad. San Juan tiene incluso tratados, dice, para cada uno de los sentidos físicos hay un sentido espiritual, por eso olemos aromas inefables que no existen, por eso vemos cosas que no existen en este plano, así sucesivamente. Así que ellos supieron mucho de esto. Así que ese es el libro, Angelito, ese es el libro nuevo, ya tú y yo hemos hablado y seguiremos hablando largamente de ello. Ha ocurrido algo muy bello también, Luce, pero no sé si vamos a poder hacerte partícipe de esto, porque Fátima, nuestra hija, ha escrito un poema inspirado mientras te escuchaba. No sabemos si te vas a atrever a leer una parte o no. Venga, sí, ¿te atreves? ¿No? Fátima, sí que lo quiero oír, Fátima, dile que sí. Venga, pues que lo lea. Venga. Pero ven aquí que te vea. Léelo tú, está mejor. No, yo no, léelo tú. Tú misma. Venga. A mí también me da vergüenza. ¿Quieres o no? Con el permiso de Fátima, ¿verdad? Con tu permiso, sí. Claro que sí. El mundo a oscuras, empiezo a temblar, el cielo estrellado es como cantar. La nube en el cielo ahora no está, el mundo sin miedo empieza a temblar. La sonrisa en tu boca, la canción sin final, el viento pasando por el cielo y el mar. La salida al norte, el laberinto sin final, la canción acabada tú la empiezas a cantar. El cielo de día es como soñar. Fátima, gracias por ese regalo. Yo quiero copia, Fátima. ¿Me das copia? Qué lindo, qué lindo. Es que la experiencia mística se manifiesta o se puede compartir por todas las vías, ¿verdad? No solamente por la literatura, sino por la pintura, por el arte. Ya alguien dibujó un gatito, otro me hizo un poema. Eso para mí son regalos verdaderamente excepcionales. Sí, lo acaba de escribir ahora mismo, ¿eh? Mientras hablabas a mi lado lo he estado escribiendo. Una maravilla. Rafa, no te olvides mandármelo, ¿eh? ¿Me lo mandas? ¿Alguien más quiere comentar algo? Como íbamos muy tranquilos. Venga, anímate. ¿Quieren que te quedes aquí detrás en la pantalla durante el resto de la jornada? Bueno, pues ya está. Nos hemos quedado místicos, mudos, sin palabras. Así que yo creo que ya vamos a despedir. Muchas gracias. Te queremos mucho. Gracias a ustedes. Y gracias por el atrevimiento que han tenido de hacerme hablar de estas cosas de las cuales yo nunca hablo en público. Muchas gracias. Sabemos lo valiosas que son. Brahms le pidió al entrevistador que esperara 50 años a que hubiera muerto para contarlo. Entonces, eres más valiente. No me obligó. Gracias. Gracias a todos. Gracias, María. Gracias, Rafa.